Gracias, señora juez. Hemos escuchado con detenimiento y mucha sorpresa cómo es que Fiscalía pretende restringir la libertad de un ciudadano inocente, desconociendo reglas básicas, principios y garantías, como por ejemplo la lealtad y buena fe procesal entre las partes que intervienen en un proceso, y más aún como obligación frente a la magistratura. Y es hoy en día, señora juez, donde el papel, la función de su magistratura va a recobrar firmeza y objetividad para rechazar la prisión preventiva y darle una comparecencia simple. Doctora, entendemos que el caso que han traído a su despacho es bastante grave, un secuestro. ¿Cómo desconocer la gravedad y el reproche que debe tener este tipo de acciones delictivas? Pero tan reprochable es como el secuestro, también es reprochable pedir prisión preventiva cuando no existen graves, menos fundados elementos de convicción como los que ha traído hoy en día la fiscal. Señora juez, inicio invitándola a revisar y analizar un tema muy importante, doctora, para este caso. Uno es la prueba ilícita. Dos, la cosa juzgada, doctora. Tres, el tema de la traslado de prueba. Eso es lo que ha hecho la señora fiscal. Está empleando una norma que es aplicable única y exclusivamente a organización criminal, tal como usted le ha indicado, que no está juzgando, no está tratando de un caso de organización criminal, sino de secuestro individual del señor, que en paz descanse, Manuel Rodríguez Cuadros. Señora juez, está aplicando una ley que no debe ser aplicable a este caso ordinario simple. La ley 30.077, que en su artículo 20, esta ley, recordemos, es una ley que se ha dado para luchar contra la organización criminal y en donde sí se permite la prueba trasladada, y en este caso de manera indebida, de manera desleal, de manera, señora juez, consideramos impertinente está aplicando esta ley. ¿Por qué ponemos en consideración la indebida aplicación de esta ley? ¿Por qué, doctora? Porque los últimos elementos de convicción que la señora fiscal ha introducido al debate, que no solamente no contiene hechos que no están dentro de la formalización, y eso es un punto que también vamos a desarrollar, señora juez, han sido excluidos completamente por ilícitos, por el objetivo y justo juez, el doctor Gavidia de la Esperanza. Me estoy refiriendo a las actas de visualización de los equipos celulares, me estoy refiriendo al carnet de vacunación, al DNI, a los videos, a los WhatsApps que ha indicado incluso la fiscal que ni siquiera tienen fecha, y sobre todo ha puntualizado uno de ellos en la que supuestamente le indica: Cumpita, déjalo en libertad, que ha señalado la propia fiscal en audiencia, está grabado, que no hay fecha, pero sin embargo imputa que es de Cruzado Tapia, no has hecho un reconocimiento fonológico, pero sin embargo
lo trae a su despacho, doctora, consideramos de manera indebida, como prueba trasladada, cuando no se aplica la norma de prueba trasladada. Primer punto. Segundo punto, doctora, hay cosa juzgada. Y permítame, doctora, presentar la resolución que ha quedado consentida y ejecutoriada, que excluye todas las pruebas que la Fiscalía ha llevado contra mi patrocinado, luego que el 12 de julio del 2022 indebidamente lo detuvieran, le crearan un marco de flagrancia delictiva, le sembraran un arma, le sembraran el DNI, le sembraran el carnet de vacunación. Señora juez, finalmente logramos, bajo violencia, porque le han pegado, hemos logrado, doctora, excluir todas esas pruebas, todas las pruebas, doctora. Y en ese punto, doctora, le pediría, por favor, tenga en cuenta hasta qué folios la señora fiscal le ha presentado como elementos de convicción de la carpeta fiscal 3493 del 2022. La carpeta fiscal 3493-2022, doctora, le pido por favor me indique hasta qué folio le ha presentado la señora fiscal. Por eso decía la lealtad procesal, la veracidad, es muy importante, doctora. ¿Por qué? Porque si no le ha presentado, doctora, pido autorización para presentar el acta que ha excluido toda la prueba, doctora, por favor. Claudia, Andrea, por favor, presenta el acta del juzgado de La Esperanza, que ha rechazado todas las pruebas, la que incluyen los videos, los audios, los mensajes, las fotografías, las compras, todo eso ha sido excluido. Por favor, agrándalo, por favor, desde el inicio del encabezado. Doctora, para que usted se entre en contexto, fíjese, la Fiscalía echa mano a la declaración del testigo clave 200-2022, que es del 27 de mayo del 2022, ¿correcto? Con eso empieza a fundamentar, dice la Fiscalía, la preparación del secuestro, entre otros secuestros, del señor Cruzado Rodríguez Cuadros y el papá del exalcalde Julcán. Desde el 27 de mayo tiene la información, doctor, es muy importante porque la Fiscalía simplemente ha relatado, pero no estableció fechas para poder establecer si la participación de mi patrocinado está antes, durante y después. Antes o durante la declaración del testigo clave, durante la ejecución del secuestro o hasta cuándo. Es un punto importante, doctora. ¿Por qué? Porque este señor fue secuestrado el 24 de junio del 2022. 24 de junio del año 2022 fue secuestrado. Y apareció su cuerpo, lamentablemente fallecido, en el mes de noviembre del año 2022. Es decir, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 5 meses. 5 meses. Y recordemos que siendo el delito de secuestro un delito permanente, sus efectos se continúan. La Fiscalía ha tenido que reparar en este espacio temporal en qué parte mi patrocinado ha colaborado, ha participado, ha conocido. Porque el delito de secuestro es un delito doloso. No estamos hablando de cualquier delito, sino un secuestro. Y lo que se le atribuye es de dar alojamiento, de dar comida, medicinas incluso, dar armas. Cuando hemos visto que los víveres pareciera que fuera para un restaurante, para un hotel. Un secuestro, doctora, se va a tener el nivel, detalle de comprar queso, huevos, yogur, para mantener el cautiverio de la presunta víctima. No. Decía, señora juez, que tenemos que reparar en estas fechas y sobre todo cuáles son los elementos de convicción que emplea Fiscalía. El primero es el 200, ya lo hemos dicho, 200 del 2022, del 27 de mayo. Luego emplea el testimonio de los testigos claves 3061-2022, que declara el 3 de julio del año 2022, doctora, por favor tome nota,
3 de julio del año 2022 da su primera declaración, ni en la primera declaración del testigo clave 200-2022, que está siendo indicado como la fuente de prueba en la que se establecía, ya se organizaba, ya se buscaba el secuestro, entre otras personas, de este señor, no mencionan a mi patrocinado, ni la casa donde supuestamente le ha dado de Caleta. En la declaración del testigo clave 3061-2022, número 1, del 3 de julio del 2022, tampoco mencionan a mi patrocinado, menos identifican el inmueble. Y con la declaración del 3061-2022-2, es del 12 de julio del 2022, doctora. Tampoco lo mencionan a mi patrocinado, ni a la casa, ni las funciones que supuestamente él cumpliría. ¿Sabe dónde aparece ya mencionado? Con el testigo clave 3, el 3061-3. Y específicamente la Fiscalía ha dicho en la pregunta 2, es donde a él lo vinculan con todo lo que la señora fiscal ha indicado, pues, ¿no? Y esta declaración es del 22 de agosto del año 2022, en donde recién van construyendo el caso indebidamente contra mi patrocinado. El 22 de agosto del 2022, ahí hablan recién sobre mi patrocinado. Cuando este señor mi patrocinado ya había sido detenido el 12 de julio del año 2022. Más de un mes de anticipación. Y no solamente eso, sino que antes del 12 de julio del 2022 había sido objeto de seguimiento. Es decir, desde los primeros días de julio, porque recuerde, doctor, el secuestro es del 24 de junio. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1 de julio, ya la policía lo estaba siguiendo a mi patrocinado porque supuestamente tenían información del testigo clave. ¿Y por qué hacemos todo este contexto, doctora? Porque efectivamente en la carpeta fiscal que acabamos de mencionar, y doctora, ojalá si me pueda responder por tranquilidad de la defensa, si la Fiscalía, agranda por favor Claudia, le ha entregado dentro de los elementos de convicción esta acta de registro de audiencia. Primero desde arriba, Claudia, por favor, los datos. Segundo juzgado de investigación preparatoria de Esperanza, expediente 3743-2022, cuaderno 60, juez Francisco Gavidia, especialista Yamil Lourdes de la Cruz Córdoba, fiscal, por si quepa alguna duda. Vanessa Hurtado Caballero, investigado. Francisco Miguel Cruzado Tapia, delito, fabricación, suministro, tenencia ilegal de armas, agraviado del Estado. Asistente de audio, Walter Joel Saavedra González. Baja, por favor, Claudia Andrea. Y este es el acta de registro. No vayas tan bajo, no, despacio. Este es el acta de registro. Sube, por favor. Acta de registro de audiencia pública de control de acusación. La Esperanza, 23 de junio del 2023. Doctora, por favor, indíqueme, ¿este documento ha sido presentado por la Fiscalía dentro de los elementos de convicción? No, no se encuentra. Por eso decía, doctora, que la lealtad, la buena fe procesal es una exigencia que atañe a los abogados, a la Fiscalía también. Y más aún si se pretende, doctora, quitar la libertad a un ciudadano que se presume inocente. Baja, por favor, Claudia Andrea. Acreditación, fiscal Vanessa Hurtado, investigado. 5 minutos y se va a cortar la audiencia, ¿ya? Y para empezar, hasta un nuevo audio, hasta media hora más, ¿ya? Porque así está erróneamente el asistente programado hasta las 4. Perfecto, doctora. Pero doctora, este es el punto de partida para el rechazo para el rechazo de los elementos de comisión últimos. Baja, por favor, Claudia Andrea. Incidencias. Debate de la acusación, doctora. Este es el punto fundamental, pero le explico antes de entrar al fondo. ¿Qué pasa? Desde el 12 de julio, doctora, a mi patrocinado lo detiene la policía, ya que según el acta de intervención que está en esa carpeta, precisan que lo detienen porque él venía siendo objeto ya de seguimiento.
y tenían la información de que él era el alias Cumpita, Cumpita. Entonces, bajo esa autorización de la doctora Elena del Carmen Jara Castañeda, jefa de despacho, los policías empiezan a hacer el seguimiento porque ya se sabía, el secuestro fue el 24 de junio, doctora, ya se sabía del secuestro de ese señor, que en paz descanse y que de Dios goce. Entonces, con esa justificación lo empiezan a seguir desde junio, mi patrocinado, doctora. Y el 12 de julio lo intervienen, lo detienen. Pero como no le encontraron nada, le siembran el arma. Le generan una situación de flagrancia delictiva. Ojo, doctora, que según cuestiones sí objetivas que la señora fiscal ha señalado el día de hoy, hicieron compras, dice mi patrocinado, que son compras domésticas para su casa, por los montos y por el tipo de alimentación, del 18 y del 24 de junio. Claro, y la fiscalía dice, el 18 de junio y el 24, es el mismo mes, dice. Pero que al 18 de junio el señor todavía no estaba secuestrado. ¿Cómo la fiscalía va a decir que esas compras del 18 de junio del 2022 por 436 nuevos soles puedan ser destinadas para mantener al secuestrado? La del 28, 4 días después, hay que ser sinceros, sí, temporalmente coinciden, pero por el tipo de comida o de víveres, son víveres propios de una canasta familiar. Dicen que el señor era una persona de avanzada edad, tenía problemas en su salud. Distinto hubiera sido que se le hubiera encontrado medicamentos, ¿no? De alguna otra manera, o algún elemento propio para alimentar a una persona resquebrajada de su salud, pero no hay. Entonces, para muestra un botón, luego voy a ir atacando y destruyendo elemento de convicción por elemento de convicción, como lo hemos hecho en su primera oportunidad. Entonces, lo detienen el 12 bajo la sospecha de participar en el secuestro. No le encuentran nada y le siembran el arma y le generan una flagrancia delictiva, y bajo violencia y amenaza, doctora, lo hacen firmar las actas. Él tenía un primer abogado. Ya le explicará qué situación tuvo ese abogado para impedir que no firme las actas, porque él ya estaba golpeado. Cuando yo entro, y ahí se viene todo, doctora, la incomodidad, logro que no siga firmando actas. Entonces le pide prisión preventiva y, doctora, revise por favor el audio y video y el acta de prisión preventiva. Ya el juez proyectó, determinó, concluyó con los argumentos de la defensa y los elementos de convicción que al señor Cruzado Tapia el 12 de julio, pese a tener seguimiento, se le generó un estado de flagrancia delictiva por el sembrado del arma y por el sembrado del DNI, por el sembrado del carnet de vacunación y los equipos celulares que le habían encontrado, que sea dicho de paso, no están a su nombre. No están a su nombre. Nos hubiera gustado a la fiscalía que presente el titular de esos números telefónicos, y tampoco lo has usado, y ya lo explicará. Entonces le dictan comparecencia, doctora, simple. ¿Por qué? Porque el señor juez dijo que no había flagrancia delictiva. Esto apela a la fiscalía y confirma la sala. Entonces, en paralelo, doctora, ya hemos avanzado, pero la fiscal, la doctora Hurtado, no ha concurrido a las audiencias, porque justamente esta era su caballito de batalla, porque al haber sembrado el DNI y el carnet de vacunación, le era muy importante meter este expediente a este caso para justificar su vinculación, cosa que, doctora, no le ha ido bien. ¿Por qué? Claudia Andrea, ¿de qué fecha es el acta de audiencia, por favor, de control de acusación? Han emitido la acusación. ¿De qué fecha es, por favor? 23 de junio del 2023. Dentro de los elementos de convicción de la acusación, doctora, la fiscalía ha llevado el carnet de vacunación, el arma, las actas de intervención, las actas de visualización y transcripción que acaba de referir, los celulares, el acta de autorización para la apertura de los celulares. Y fíjese, doctora, la defensa plantea oposición a las pruebas por prueba ilícita, por prueba ilegal, ya que desde la prisión preventiva consentida y ejecutoriada se determinó, se comprobó que Francisco Miguel Cruzado Tapia no tenía armas, no tenía flagrancia delictiva. Todo lo obtenido con posterioridad
es ilícito, aplicó el señor juez la teoría del fruto envenenado o del árbol envenenado. Claudio Andía, por favor, ándate a la resolución. Más arriba, sube. Sobre las pruebas, punto 5, Romanos, doctora, acompáñeme a leer. Agrándalo, por favor. La Fiscalía sustenta sus medios de prueba. Baja, por favor. Y que están en la acusación y que son todo lo que la señora fiscal ahora ha oralizado. Fiscalía detalla sus medios probatorios y sustenta la incorporación de los mismos. Abogado del acusado, o sea, mi persona, se opone a todas las pruebas que han provenido de un acto ilegal, de las cuales ya existió un pronunciamiento judicial excluyéndolas. Pero la Fiscalía obstinadamente las ha presentado. Y está pendiente de resolverse el sobreseimiento, doctora. Porque este caso ya está muerto. ¿Por qué? Porque ahora le explico por qué. Fiscal, absuelve la oposición de la defensa particular, el abogado solicita se respete la calidad de cosa juzgada, lo que estamos pidiendo ahora mismo, doctora, de lo resuelto en la prisión preventiva y en la tutela de derecho. Fiscal reitera su pretensión, el juez emite su resolución. Por favor, el contenido de la resolución del juez después del debate arduo y largo que hubo. Resolución número 8, doctora, autos y oídos con los actuados y el debate precedente y considerando el estado del proceso, se resuelve declarar fundadas las oposiciones. B, no admitir ninguno de los medios probatorios propuestos por la Fiscalía. C, tener por notificada la presente resolución. Fíjese, doctora, no admitir ninguno de los elementos de convicción. Claudio Andrea, por favor, presenta la acusación donde está consignado los elementos de convicción. Doctor, disculpe, ¿ha sido declarada prueba ilícita, dice usted? Así es, doctora, por el doctor Gaviria de la Esperanza. Todo lo que la señora fiscal en audios, videos, porque justamente tampoco ha identificado quién es la voz, cuándo fueron, han homologado, porque el juez también se dio cuenta de que la señora fiscal quería llevar el caso a un tema de secuestro, lo cual lo ciñó única y exclusivamente a la tenencia ilegal de armas. Y además de que se ha generado la no flagrancia delictiva. Baja, por favor, a la parte de las actas telefónicas. Esa es la acusación, doctora, de la señora fiscal. Y en las pruebas que lleva para juicio que fueron debatidas, tenemos las siguientes. 4.24, acta fiscal de visualización y transcripción de CD del 28 de diciembre. Sube, por favor. Sube, Claudia Andrea. Ya, 4.23. 4.23, acta fiscal de visualización y transcripción de CD del 1 de septiembre del año 2022. Baja, por favor, 4.24, acta fiscal de transcripción de CD del 28 de diciembre. 4.25, ya no, el 4.25 no. Entonces, doctora, en esta audiencia se ha excluido el arma que le sembraron, se ha excluido el carnet de vacunación que le sembraron, se ha excluido el DNI, se ha excluido las actas de transcripción de septiembre y de diciembre, y que la señora fiscal hoy día ha oralizado, llevándolo como un tema de prueba trasladada, porque no puede negar la fiscal que la evidencia que está presentando es en un proceso distinto, sin el control de su magistratura, doctora. Usted no ha controlado, el que ha controlado ha sido el juez de la Esperanza. Por favor, Claudia Andrea, presenta el certificado médico legal. Otra de las razones por la cual logramos, doctora, peleando, luchando, porque claro, se van en contra incluso del abogado por reclamar los derechos, pero cuando nos asiste la razón, esta llega. Agranda, por favor, empieza por la fecha, parte superior derecha. 13 de julio del 2022, le hacen el examen físico. Examen certificado médico legal 015-712. Doctora, no sé si estará esto en los elementos de convicción de la citada carpeta. Sexo masculino, edad 37 años, Doctora, práctica. En todo caso, usted presente los elementos. Sí, doctora, lo estoy presentando. Sí. En todo caso, usted presente porque es de su defensa. Sí, doctora, ya lo estamos haciendo. Pero siempre esperamos a la lealtad procesal, a la veracidad. Cruzado Tapia Francisco Miguel, edad 37 años. Baja, por favor. Data, paciente viene en compañía de efectivo policial Zapata Abreu Marcus. Aquí hay que hacer un punto, un hincapié, doctora. Porque para esta investigación trajeron a un equipo especial de Lima. Y este equipo especial de Lima, que negó mérito a los equipos especiales de la libertad, lejos de colaborar con el caso, lo han destruido. Aquí hay que decirlo. Son los propios policías los que han destruido la evidencia.
Por eso es que el señor juez no le ha quedado otra que votarla. ¿Por qué? Conclusiones. Presenta lesiones traumáticas recientes originadas por agente contuso. ¿Agente contuso qué es? Golpe, caída, patada, puñete. Presenta lesiones traumáticas recientes por lo que requiere atención facultativa 1, incapacidad médico legal 2. Sube por favor, Claudia Andrea, para encontrar los hallazgos. Data, paciente viene acompañado por el efectivo policial Zapata Abreus para examen de integridad física y que se encuentra detenido por el presunto delito contra la seguridad pública, contra el patrimonio y receptación, ni siquiera era tenencia. Refiere que sí, me agredieron, me patearon en las piernas. Desde el primer momento, fíjese, doctor, el abuso, para hacerlo firmar, para hacerlo cargar con el arma, para hacerlo cargar con la vacunación, etc. Los peritos que suscriben han encontrado lo siguiente: paciente despierto, lúcido, orientado en tiempo-espacio, persona ingresa caminando, solo y sin dificultad. Presenta, baja un poquito por favor, Claudia, y agranda. Equimosis unguial rojiza de 2 por 0.1 centímetros en región escapular izquierda de la espalda, doctora, en la espalda. Escoriación unguial rojiza de 4 por 0.3 y 5 por 0.3 centímetros región lumbar izquierda, la espalda. Y también los golpes que él refiere. Entonces, señora juez, bajo este conjunto de acciones indebidas, ilegales, es que el señor juez termina no solamente afirmando la exclusión probatoria desde la prisión preventiva por la ausencia de un caso de flagrancia delictiva, porque no había arma, y sobre todo teniendo en cuenta que ya venía siendo objeto de persecución desde junio, el secuestro se dio el 24 de junio, le da comparecencia simple, le da libertad, excluye ya la prueba y ha seguido el trajín del proceso, hasta la fecha que acabamos de referir con el acta, en la que se ha excluido todas esas pruebas, doctora, todas las pruebas que la Fiscalía ha venido a sustentar el día de hoy, también ya ha sido analizada por el juez. Por eso digo, señora juez, que en este caso, esta evidencia usted no va a poder analizarla. Primero, porque la prueba trasladada no aplica al caso. Segundo, porque hay cosa juzgada. Tercero, se ha generado frente a un juez de control distinto a su magistratura. Y qué bien, doctora, que usted le haya señalado desde el inicio que se aboque a señalar evidencia de este caso. Y ella está trayendo evidencia de otro caso, de una tenencia ilegal de arma de fuego. Entonces, por estas razones, doctora, por temas de prueba trasladada, por la prueba cosa juzgada, no puede usted valorar. El artículo 155.2 le exige excluir y el artículo 159 le marca la pauta a usted para no utilizar la prueba. Más aún, si esta evidencia ya ha sido declarada como tal por otro compañero suyo, por otro juez competente en La Esperanza. Por lo tanto, hay una triple dificultad, una triple imposibilidad de su magistratura de siquiera entrar a valorar por aplicación indebida de prueba trasladada, por la santidad de la cosa juzgada y por la existencia de prueba ilícita. Dicho esto, señora juez, entro a analizar lo único que no ha sido objeto de exclusión por prueba ilícita y que son las declaraciones básicamente de los testigos. Pero antes de eso, doctora Claudia Andrea, preséntame por favor el archivo del otro caso. Siempre, doctora, exigiendo la buena fe, la lealtad procesal. También la señora fiscal ha traído como elemento de convicción, y dice grave y fundado, impertinente, pero lo está trayendo para generar zozobra, la carpeta fiscal 3914, agrándala por favor, 3914-2021, y que lo ha llevado como elemento de convicción para indicar pues que tiene evidencia policial. Usted también ya la corrigió y le dijo que tiene que ser pertinente. Sin embargo, doctora, para que usted vea cuál es el nivel de objetividad por parte del Ministerio Público. Y le pregunto, doctora, si a su magistratura le han hecho alcanzar el acta que archiva el caso. Si es que está el acta de archivo definitivo del caso, de la carpeta 3914 del 2021, para que usted pueda resolver con claridad y objetividad. ¿Por qué? Porque la señora fiscal dice que en ese caso estaba por falsedad genérica. Y efectivamente, pero ese caso se defendió, acreditamos, y se ha logrado archivar. Y fíjese, desde el 18 de noviembre
esto está archivado, doctor, con archivo desde el 1 de enero del 2023, perdón. En la parte superior derecha, agrándalo por favor, Claudia Andrea, la parte superior derecha. Este caso se ha generado el 18 de noviembre de 2021 con el oficio que la UPROVE manda 3470-2021. Estoy mirando, doctora, la pantalla al lado derecho, informe y estado del caso, archivo. Entonces, este caso, doctora, y abajo se lee imputado Cruzado Tapia, Francisco Miguel, falsedad, simulando, suponiendo. Entonces, este caso, doctora, está con archivo. Por eso le pediría, por favor, que en gabinete verifique si se le ha alcanzado la disposición de archivo, porque sobre un caso archivado, ¿cómo se puede construir una evidencia? Dicho esto, señora juez, y demostrando la preocupación de la defensa, comprobando la real preocupación de la defensa respecto a la lealtad, a la buena fe procesal, paso a cuestionar lo que ha presentado la Fiscalía. Deja de compartir, por favor, Claudia Andrea. Y en principio, solamente son las declaraciones de los testigos. Sí, doctor Edinson. Doctor Edinson, ¿quiere decir algo? No le escucho. No le escucho. Hasta las 5, doctor Bustamante, ¿ya? Por favor. Ya. Y para este grupo... Pamela, ¿no se ha cortado la grabación? Todavía son 4:44, doctora. Ya, espere un ratito, doctor, porque creo que se iba a cortar. No, Doctora, doctora, no se ha cortado la grabación. ¿Se cortado? No, doctora. No, sí sale la seña de grabación, doctora. Se está No, grabando. sí, ya está grabando. Ya, continúe, doctora. Gracias, doctora. Haciendo esta diferenciación, separando la paja del trigo, separando la prueba ilegal, ilícita, ya declarada, con sentido Un ejecutoriada. ratito, doctor. ¿Qué me dices, Pamela? ¿Qué me dices, Pamela? Doctora, ¿Qué lo me que dice? pasa es que Sala de Audiencia de Ancón nos había avisado que a las 4 p.m. iban a cortar la audiencia. Ya. Ya. Ellos habían informado por mensaje. Ya, pero que termine, doctor. Bustamante, porque su patrocinado está en libertad. Así es. Ajá. ¿Ya? Y ahí ya estamos hasta el... Decía esto, doctora. Entiendo los problemas que Disculpe, hay me tengo una llamada. de De ahí administración. cortamos hasta pasado mañana, ¿ya? Por favor. Ya, doctora. Decía, doctora, que Continúe, doctor. sí, Culmina, por favor. habiendo separado la paja del trigo, la prueba ilícita de la no Active ilícita. su audio, o sea, desactivado. Decíamos, doctora, que habiendo separado la prueba legal de la ilegal, ya declarada con sentido ejecutoriada, y con ya el archivo del otro caso porque no tiene pruebas, me voy a describir, voy a mencionar los elementos de convicción que básicamente son fuentes de prueba testimonial, pero no cualquier fuente de prueba testimonial, sino son fuentes de pruebas personales, testimoniales, dudosas. Son dudosas, doctora, ocultas. Me estoy refiriendo a los testigos claves, que no solamente por su condición, sino por el contenido mismo, señora juez, llevan a la convicción de que no son graves ni fundados elementos de convicción. Y usted tiene que ponerle mayor exigencia, ya que la Fiscalía, de manera privada, ha incorporado esta información y la defensa de Miguel Cruzado Tapia no sabe si son sus enemigos, no sabe si son personas con quien ha tenido algún tipo de pleito, de encono. Por eso es que la doctrina y la jurisprudencia y la propia ley nos pide mayor cuidado y celo cuando tenemos solo y únicamente este tipo de elementos de convicción, que son cuestionables, que son cuestionados por su naturaleza. Quizás uno de ellos está enojado porque quizás mi patrocinado no le pagó, tuvo alguna rivalidad, alguna rencilla. Entonces decía esta limitación y la necesidad de que su despacho establezca compensaciones, doctora, es con la corroboración. Artículo 158 en adelante, inciso 2, luego de que exija el Código Procesal Penal valorar, y estamos
utilizando el término que usa el Código Procesal Penal porque sabemos que son elementos de convicción a esta etapa, pero también aplica las reglas de valoración. En la valoración de la prueba el juez debe observar la regla de la lógica, la ciencia y la máxima experiencia y expondrá los resultados obtenidos y los criterios adoptados. Inciso 2 del 158 del Código Procesal Penal peruano. En los supuestos de testigos de referencia, declaración de arrepentidos o colaboradores y situaciones análogas, como en este caso los testigos claves, solo con otras pruebas, en todo caso con otros elementos de convicción que corroboren sus testimonios, se podrá imponer al imputado una medida coercitiva, dictar en su contra una sentencia condenatoria. Muy bien, este artículo no solamente recoge la posibilidad de cuestionar el tipo de testimonio, sino también la exigencia de corroboración para darle un sustento a nivel corroborativo, probatorio. Entonces queda claro que la ley misma reconoce el cuidado que hay que tener con este tipo de prueba y que exige la corroboración para establecer compensaciones, contrapesos y poder tomar una decisión, más aún si se trata de la libertad, doblemente reforzada, doblemente fundamentada. Dicho esto, señora juez, no nos desviemos de lo que es objeto de imputación en este caso. Lo señalado por la Fiscalía, lo único real y concreto que aparece en la formalización y en el requerimiento de prisión preventiva es que mi patrocinado ha participado en el secuestro del señor Rodríguez, papá del exalcalde de Julcán. Y si nosotros revisamos los hechos antecedentes, concomitantes y posteriores de la formalización de investigación de preparatoria del 4 de diciembre de 2022, disposición número 1, señora juez, ni las compras, ni el haber hecho supuestamente oscurecido el cuarto, ni el traslado, señora juez, ni que mi patrocinado ha estado a cargo de la custodia, menos la casa, ni los videos, el contenido de los videos, ni los WhatsApp, ni los mensajes, nada de eso está contenido en la formalización. Pero sí, la señora fiscal lo ha incluido de manera extemporánea en una ampliación de documentación en la prisión preventiva. Ese es otro punto, doctora, que usted va a tener que resolver en principio y que le exige la Fiscalía hacer un primer trabajo, determinar si todos los hechos que ya fueron excluidos por prueba ilícita en la esperanza están contenidos en la formalización. Tampoco están contenidos en la formalización. Doctora, debería ya no pronunciarme por la prueba ilícita, pero ya que hay que contradecir, tengo que mencionar estos adicionales puntos de impedimento para que pueda usted dictar la prisión preventiva. Y es que los hechos descritos no están en la formalización de este caso de secuestro, sino están en la de tenencia ilegal de armas. Y la evidencia presentada, que lo han hecho de manera tardía y posterior, lo ha hecho la Fiscalía. Segundo, hay que establecer, hay que fijar, porque todo en la vida tiene un inicio, un desarrollo y una culminación, así sean actos delictivos. Y lo único que objetiviza, lo único que nos permite materializar nuestras afirmaciones son los hechos corroborados. Y los hechos corroborados es que el 24 de junio secuestraron al señor Manuel Rodríguez Cruzado, porque así su hija pone la denuncia. Eso es lo real y concreto. El 24 de junio lo secuestraron. Antes es pura especulación. Después es introducción de información del testigo clave. Y el primer testigo clave es el 200 del 2022, en la que habla pues de una situación, del 27 de mayo del 2022 declaración del testigo clave 200 del 2022, declara que va a declarar del secuestro de Negreiros ocurrido el 15 de abril del 2022. Recuerden que se estaba dando una ola de secuestros y a este señor lo consiguen el 27 de mayo, o sea, después de abril, para hablar sobre el secuestro del señor Negreiros. Y como es evidente, doctora, Negreiros no tiene nada que ver con el señor Rodríguez Cruzado. Y siendo en abril, ¿de qué manera podría ser un elemento grave y fundado para acusado Tapia
que este señor no menciona algo sobre esta persona, si recién el 24 de junio es secuestrado. Luego la señora fiscal emplea, por lo tanto no es un grave y fundable elemento de confusión por el tiempo, porque es anterior al secuestro del señor Cruzado, Rodríguez Cruzado. No hay corroboración porque no existe información, porque no había todavía el secuestro. Luego, ¿cómo, señora juez, convertirlo en un grave y fundable elemento de convicción a este testigo si su contenido data de un mes antes del secuestro del señor Rodríguez? Vamos al testigo con clave 3061-2022-2. 3061-2022-2. Habla de los teléfonos. Este es del 22 de julio, doctora. La ampliación de declaración. 22 de julio. Recuerde, doctora, al 22 de julio, mi patrocinado ya había sido detenido, ya habíamos ganado su libertad, luchando y peleando frente al juez de investigación preparatoria de Esperanza, frente al abuso comprobado, y ya estaba en libertad el 12 de julio. El mismo 12, más o menos el 14 le dan libertad porque luego se viene la prisión preventiva, ¿verdad? Pero al 22 de julio ya estaba en libertad. ¿A qué voy, señora juez? Que a esta fecha, cuando amplía la declaración, y ese es un modus operandi, doctora, de que van ampliando como la reserva les permite, y con la información que ya tienen, van ampliando. Entonces la información que contiene esta declaración del testigo es producto de la detención con la información que ya existía, porque ahí aparece el Miguelón. Y si usted revisa, doctora, el acta de intervención policial de mi patrocinado, justamente los policías indican que lo han detenido porque ya venía siendo seguido bajo el alias de Miguelón, Cumpa o Lecos. Es decir, ya había información de inteligencia. Entonces, por eso van acomodando, doctora, las declaraciones. ¿Qué dice luego el 3061? Este 3061-2022-2, aparte de mencionar a Miguelón, luego ya que lo detienen y luego de que existe este informe de inteligencia, habla de un número telefónico, el 990-3373-419, y que la Fiscalía en todo momento quiere asociar. Para empezar, este número telefónico, la Fiscalía no ha indicado quién es su titular, porque ya desde el 2015, 2017, doctora, nadie podría sacar un teléfono si es que no pone su número, sus nombres y apellidos. Se necesita, se exige poner número de DNI, nombres y apellidos y huella. Mínimamente la Fiscalía ha tenido que alcanzar la información de quién es el titular. Segundo, no hay evidencia de que mi patrocinado haya utilizado este número telefónico. Tercero, menos hay elementos de corroboración respecto al contenido. La Fiscalía ha mostrado audios, y muy bien, doctora, usted le ha indicado, pero ¿quiénes son los interlocutores? ¿Acaso le he mencionado que ha hecho alguna pericia fonética? No. ¿Acaso ha dicho de que mi patrocinado ha reconocido su voz? Tampoco. ¿Acaso ha señalado que ha hecho alguna pericia antropométrica para determinar que las imágenes de humano que aparecen en esos videos le pertenezcan a mi patrocinado? No. Estas tres pruebas periciales científicas, doctora, se exigen, están vigentes. La Fiscalía las podía hacer. Y no venir aquí simplemente a hacer afirmaciones, como usted claramente le ha indicado, cuando no hay corroboración. Es más, y aquí resalto la información de un mensaje en donde le dice, Cumpita, suéltele. Y le pregunta a la defensa si hay fecha. Y la Fiscalía ha dicho no. Es más, usted le ha indicado, le ha increpado, le ha insistido. Pero ¿cómo es posible si en los mensajes de WhatsApp aparece? Y definitivamente no. Eso se llama, doctora, información anónima. Y la información anónima, porque es una documental, el Código Procesal Penal también lo excluye. Y vayámonos siempre, doctora, con la ley en la mano, con la Constitución. Es la única manera de emitir una decisión adecuada. Artículo medios probatorios, doctora. Para empezar, tenemos libertad probatoria. Pero esta libertad no es un libertinaje, sino más bien tiene que estar reconocida por la ley. Y dentro de los medios probatorios que mantienen son los medios probatorios documentales. Y dentro de los documentales, señora juez, tenemos las transcripciones, las escuchas, cómo negarlos. Pero
no se puede considerar como documental cualquier evidencia sin que tenga identificación. Es lo que se llaman los documentos anónimos. Y esto está regulado en el artículo 184, la incorporación de la prueba en adelante, y en la que se establece el tipo de prueba, como la Fiscalía está indicando. Habla también de los reconocimientos de voces de personas, y esto lo hacemos, doctora, por los audios que la Fiscalía ha mencionado, las imágenes en la laguna, dice ahí, en un paraje de la serranía, de los videos en donde la Fiscalía señala que es la casa de Cruzado Tapia y que se ha acondicionado para servir de refugio del secuestrado. Nos hubiera gustado, señora juez, que la Fiscalía le indique a usted que ha practicado un acta de reconocimiento, de transcripción y visualización de esos videos, en la que la propietaria del inmueble, la señora Gladys Meregildo, viendo las imágenes, haya identificado, sí, efectivamente, esa es la casa. Y eso no existe, lo único que existe es la declaración y una visita al inmueble. Pero ni el inmueble ni la declaración de la señora están en contraposición. Lo que está en valoración es el video que la Fiscalía ha proporcionado. Y por lo tanto, si dice que ese video se ha hecho dentro de las instalaciones de la casa de esta propietaria Gladys Meregildo, mínimamente hubiera hecho un reconocimiento, una visualización, una transcripción, como el artículo 190, el artículo 191, el 189 señalan. Sin embargo, no existe. Entonces, luego, ¿cómo darle solidez al testimonio de este testigo clave 3061-2022-2? Que da el número telefónico. Y ese número telefónico, a esa fecha ya se le estaba imputando, atribuyendo, porque se le sembraron el 12 de julio, doctora, en la intervención de Cruzado Tapia. Luego continúan con el 3061-2022, y este es el que mayor fortaleza probatoria o corroborativa ha rescatado o ha señalado la Fiscalía. Porque según la Fiscalía, aparte de señalar quiénes intervinieron, enfáticamente establece que este testigo, 3061-2022, número 3, en la pregunta 2, empieza a explicar y dice: aquí viene y otras personas más quienes subieron al papá del alcalde a la camioneta y el conductor se quedó dentro. Luego indica el testigo: 3 trasladaron al secuestrado hasta La Esperanza, a la casa de Miguelón, quien se encargaba del cuidado junto con Chava, Cholano, Gato y demás, participaron en el cuidado y bueno, brinda la información. Acá este testigo, señora juez, es de vital importancia. Estoy reiterando lo que dice la fiscal. Es un elemento fundado y grave de convicción, dado que aquí está ya precisado este testigo que el primer lugar a donde llevan al señor Manuel Rodríguez Cruzado es hasta La Esperanza. Es la casa del señor Miguelón, o Lekov, como lo conocía este testigo. Además, en la pregunta 7, este testigo precisa que si tenía conocimiento de cómo consiguen las armas de fuego y dónde las guardan. ¿Y qué dice este testigo? Son varios los integrantes que consiguen las armas. Y acá precisa entre ellos Miguelón, Lekov, Cumpa, se conocía al señor Francisco. Por eso, señora juez, es que le siembran el arma. Por eso es que le siembran el arma. Recuerde, el 12 de julio lo detienen. Y él ya venía siendo seguido por inteligencia porque ya había un testigo clave que estaba dando información. Por eso es que, oh sorpresa, le siembran el arma, le siembran el carnet de vacunación, le siembran el DNI. Definitivamente. Señora juez, el señor juez de La Esperanza excluyó todo eso por ilícito. Entonces, ¿qué hay sobre este testimonio del testigo clave 3061-2022-3? No hay corroboración. ¿Sabe por qué? Porque los elementos de convicción que Fiscalía ha utilizado el día de hoy para corroborar han sido excluidos por prueba ilícita. No existen legalmente, jurídicamente. ¿Por qué? Porque no han sido controladas por su magistratura. Han sido trasladadas de otro proceso. Por lo tanto, al no existir corroboración, ¿cómo queda la declaración de este personaje? Huérfana, solitaria, lo que incumple el mandato legal de la exigencia de corroboración. ¿Qué dice el 003, doctora? El 3062
3. Este es lo que dice él. Luego hace el reconocimiento. Recuerde que para entrar a la ficha RENIEC se tiene que tener el DNI. Y a la fecha del reconocimiento fotográfico, doctora, de este testigo clave, mi patrocinado ya había sido detenido. La fiscalía y la policía ya tenía el DNI. Por lo tanto, era evidente que le sacaban directamente el DNI de la ficha RENIEC. ¿O acaso la fiscalía va a desconocer que la única manera de encontrar el DNI de una persona es con el DNI? Y así evitar homonimias, porque si le pones nombres y apellidos, pueden salir otras personas. Pero con el DNI es único. ¿De dónde salió el DNI? El número del acta de intervención. Luego viene el testigo clave 4, el 30-62-2022-4. Y ahí no solamente habla que mi patrocinado participó en el secuestro, sino también en la negociación. Fíjese, son cosas diferentes, doctora. Y según la atribución de hechos, mi patrocinado simplemente se encargaba de la custodia, dio la caleta, dio la casa, acondicionado con ese papel plástico negro. Pero sin embargo, el testigo clave 4, en propia versión de la fiscalía, dice que estaría participando del secuestro y de la negociación para la liberación del agraviado Manuel Rodríguez Cruzado. Entre ellos, pues brinda el nombre de Cumpito Miguel, que había participado en este secuestro manteniendo en cautiverio por orden de Johnson. Es así que el agraviado necesitó que se trataba de una persona mayor, además sabía del lugar donde lo tenía secuestrado. Entonces, doctora, ¿en qué quedamos? ¿Acondicionó la caleta? ¿Participó en los actos de ejecución del secuestro o en los actos de negociación? Son 3 imputaciones que este testigo clave 4 menciona. Y la evidencia es ausente. Entonces, sobre la base de este testimonio, ¿cómo se puede dar por corroborado? Si la fiscalía ni siquiera ha indicado cuándo empezó la negociación, cuándo falleció el señor Rodríguez, porque técnicamente, teóricamente, doctora, al fallecimiento de la persona cesa la privación de la libertad, jurídicamente hablando, porque la libertad es un derecho que implica la locomoción, el traslado, el trasladarse de un lado a otro. Fallecido, no se puede ejercer esta libertad. Por lo tanto, sí es necesario, doctora, que la Fiscalía, para hablar de negociación o inicio y desarrollo del secuestro, debería haber precisado la fecha del secuestro. Ya lo tienen, 24 de junio, porque hay la denuncia. Pero la fecha de la muerte del señor, que en paz descanse, no está. Y lo encuentran en noviembre, fallecido. Entonces, ¿cuándo se empezó la negociación? Y esto es un tema muy importante, pero la Fiscalía no lo ha tocado. Ni siquiera ha querido invitar a la discusión. Nos hubiera gustado. Pero técnicamente hablando, no hay discusión alguna sobre ese punto y por lo tanto no hay corroboración. Menos podría entenderse que mi patrocinado ha participado en negociación alguna. Tampoco en la preparación del lugar donde lo iban a tener. Luego, señora juez, tienen el testigo clave 3061-2022-4 del 15 de septiembre del 2022 y hace el reconocimiento. Entonces, doctora, posteriormente a estos fuentes de prueba ya poco confiables, nada confiables, la Fiscalía empieza a utilizar los informes policiales y toda la evidencia que ha sido excluida. Entonces, si la evidencia excluida, doctora, estaba siendo utilizada para corroborar, luego, ¿cómo se puede llegar a esa conclusión por parte de su magistratura? La única respuesta es que estos elementos de convicción, que son la declaración de testigos claves por sí mismas, porque entre testigo y testigo no se va a corroborar, ya está asentado en la jurisprudencia que no se corrobora declaración de testigo con testigo, no queda más que rechazar el pedido de prisión porque no son graves ni fundados los elementos de convicción. Por estas razones, doctora, y apelando a su objetividad y buen criterio mostrado en cada uno de sus casos, solicito se declare infundado el cese de prisión preventiva, se le imponga una comparecencia con restricciones, porque el hecho es grave, con restricciones, y la inclusión del pago de una caución económica, porque mi patrocinado sí trabaja, pero que afronte su proceso en libertad,
porque él ya viene siendo objeto de violación de sus derechos. Ha sido objeto de abuso de autoridad. Y menos mal que el juez de garantía de la esperanza ha restituido sus derechos y lo mantiene en libertad. Muchas gracias, señora juez. Bien, gracias.